Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablo de límites infinitos? Supongamos que tengo una plancha de madera que las máquinas cortan planchas de madera de forma rectangular, todas del mismo grosor y la misma superficie. Todos tienen la superficie de 1 centímetro cuadrado, o sea, como la uña del dedo gordo, más o menos de superficie. Pero diferentes medidas, ¿sí?, de lados. Supongamos que si una de las medidas es de 10 centímetros, ¿cuál será la otra medida? ¿Sí? Es decir, si una mide 10 centímetros, ¿qué sabemos? Que 10 por el valor de x me tiene que dar 1. ¿De acuerdo? O sea que lo que estoy diciendo es que x va a tener que ser a 1 dividido 10 va a ser igual a 0,1. ¿Sí? Ahora, si una de las medidas de la tabla es de 2 centímetros, ¿cuál será la otra medida? Bueno, exactamente el mismo razonamiento. 2 por x tiene que ser igual a 1, ¿sí? ¿Qué va a significar? Que x va a ser igual a 1 dividido 2, que es igual a 0,5. Fíjense qué pasó. Uno de los lados del rectángulo disminuyó, el otro lado aumentó. ¿Sí? ¿Qué pasa si aumenta? ¿Sí? Por ejemplo, un lado empieza a aumentar. Si vale 100, bueno, vamos con el mismo razonamiento. Si vale 100, ¿qué va a suceder? 100 por x va a ser igual a 1, entonces x va a ser igual a 1 dividido 100, que es igual a 0,01. ¿De acuerdo? O sea que acá que voy a tener 0,01. Cuando lo divida por 3, haciendo el mismo razonamiento, que voy a tener 0,001. Y cuando divida por 100.000, 0,00001. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Cuando uno de los lados aumenta, el otro lado disminuye. ¿Sí? ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasaría si una de las medidas tiende a cero? Cuando una disminuye, a la otra, ¿qué le pasa? Aumenta. Aumenta. Entonces, si yo me encuentro que una de las medidas está disminuyendo, acercándose a cero, la otra, ¿sí?, que es 1 sobre el valor de esa medida, ¿qué está pasando? Está aumentando. Y cuando me aproxime mucho al cero, ¿qué va a pasar? La otra va a tender a infinito. Entonces decimos que, esperen porque este es un documento que yo perdí, lo recuperé en formato del Google. Cuando lo transformé me armó unos descalabros bárbaros, entonces no le puedo... Me hace cualquier cachivache. Bueno, ahí más o menos con... Entonces, el límite, cuando x tiende a cero, cuando uno de los lados disminuye, el otro está creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa al revés? Decimos entonces que una función tiende a infinito a medida que el otro valor tiende a un valor x sub 0, si a medida que x toma valores más próximos a ese valor, la función crece. ¿De acuerdo? Vamos a ir corrigiendo cosas que han quedado mal. Bien, esa es la idea de infinito. Por ejemplo, la que ustedes graficaron hoy. ¿Qué pasa cuando x tendía a 1? De la función 1 sobre 1 menos x. Perdóname, Andrea, ahí no tendría que decir x tiende a cero. No, 0 es un valor posible. No, Pero, porque, eh, a ver, el 0 anda con esta función. Cuando yo lo analizaba con esta función, andaba. Ahora, fíjense qué pasaba con lo que estuvieron analizando, por ejemplo, esta.
la función f de x igual a, por ejemplo, 3 sobre x menos 4. ¿Qué va a pasar con esta función cuando x se acerca al 4? ¿Qué les parece? Va a quedar indefinida. Y va a ser infinito, ¿sí? Claro. Miremosla en GeoGebra. Tres sobre x era menos 4, ¿no es cierto lo que dije? Sí. Cuando me acerqué al 4, con valores menores, la función tendió a menos infinito. Y cuando me acerqué al 4 con valores mayores, la función tendió al infinito. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo un valor y le resto un valor, le voy restando 4. Cuando me voy acercando, la x se acerca al 4, 4 menos 4 se acerca al 0. Por eso es que en un caso tiende a infinito y en el otro caso tiende a menos infinito. Entonces, por eso ¿Sucede solamente cuando está el denominador da 0? que aparece esta forma de subir como loco. Sí. No, lo que aparece cuando el denominador se acerca a 0 es esta forma de subir acercándose a una recta. Porque fíjate que si yo tuviera esta función, acá también tiende a infinito, igual a x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que cuando x tiende a infinito, la función también tiende a infinito? Valores de x va a tender a infinito. Claro. Yo me refería en este caso, bueno, ejemplos de funciones que tienden a infinito por otro tipo de situaciones, ¿sí? Crece indefinidamente, ¿por qué? Porque el denominador está tendiendo a un número que hace 0 el denominador. O sea, la x está tendiendo a un número que hace 0 el denominador. Entonces, esas son situaciones donde lo que aparece son estos límites, que son valores indefinidos. Bien, volvamos. Volvamos acá. Acá tenía un análisis parecido que pasa cuando A crece, cuando A empieza a crecer, 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 crecer. ¿Qué les parece? 1 sobre un valor que crece cada vez más, ¿a qué valor está tendiendo? Un caramelo que lo divido cada vez en más partes. Cada vez más chico, Más se cada va vez. acercando a la ordenada. Exactamente, se va acercando a 0. La Bien, función no me tira ningún valor concreto, va a seguir infinito. a ver cómo... No Claro, la función no me devuelve ningún valor concreto. ¿En Siempre cuál? se va a acercar a la ordenada, pero nunca la va a tocar. Ah, no la toca, tiende. Por eso decimos que tiende. Sí, no. Por eso Porque A es sí. positivo, Eso es la asíntota, ¿no? es lo que vamos a ver como asíntota. Muy bien. Bueno, entonces decimos que una función f de x tiende a un número L a medida que x tiende a infinito, y a medida que x toma valores más grandes, la función toma valores cada vez más próximos a L. Yo acá hablé de x tomando cada vez valores más grandes, pero podría también hablar de x tendiendo, o x tendiendo a menos infinito. A menos infinito. Bien, miremos los límites en estos gráficos. Por ejemplo, en este primer gráfico, ¿se ve bien o se ve más o menos? Se ve bien. ¿Se ve? Límite cuando x tienda a menos infinito de la función f de x. ¿Qué pasa con la función cuando x tiende a menos infinito? ¿Dónde va la función?
tiende a infinito. Exactamente. Y cuando x tienda a infinito positivo, en esta primera función, ¿qué pasa con la función? Tiende a cero. Exactamente. Bueno, y el mismo análisis se puede hacer acá. Ese es g de x. Y acá, fijémonos esta función. ¿Qué pasa con la función cuando x tienda a 3 con valores inferiores a 3? ¿Qué les parece? X se acerca al 3 con valores más chiquitos. ¿Qué pasa con la función? ¿Dónde tiende? Más infinito. Muy bien. Más infinito. Y fíjese que cuando tiende a 3 con valores más grandes que 3, ¿a dónde tiende la función? A menos infinito. Muy bien. Bueno, y después las otras que tiende a 0, etcétera, etcétera. Y en el 5, cuando la función tiende a 5, con valores más chicos, ¿a dónde tiende la función? A cero. Acá, Pues, al 5, en 2. 0. X. A f de x. A menos a menos... infinito. No, yo estoy diciendo que x se acerca al 5. Al 5 con valores menores. Vengo con la... Acá tengo el 5, ¿no es cierto? Menos un medio. Parecería que menos un medio, menos 0,8. Sí. Es decir, yo me estoy acercando acá. ¿Sí? La Por eso función, no es f de x. la función f de x. Esta función, la verde. La función Sí. viene por acá y me voy acercando. X se acerca al 5. Con valores Menos más 0,75. chicos. ¿La función a dónde se acerca? Y será menos 0,75. Más o menos, menos sí. 0,75. Muy bien. Y con valores más grandes que el 5, cuando la función se va acercando al 5 con valores más grandes, ¿a dónde se acerca la función? Al mismo valor. Exactamente. Ahí no tiene ningún problema, digamos. Acá no pasa nada. Es una función súper continua sin ningún drama. Muy bien. Bueno, álgebra de límites es así. ¿Qué pasa cuando estoy operando con una función que tiende a infinito y una función que tiende a un número real? Si estoy sumándolas, obviamente el resultado tiende a infinito, ¿sí? Si las estoy restando, me pasa lo mismo. Si las estoy multiplicando mientras el número real sea distinto de 0, porque el 0 es conflictivo, si es distinto de 0, el producto de las dos es infinito. Imagínense que una tiende a infinito y la otra tiende a 3. Y estoy multiplicando. Obviamente que el resultado va a ser infinito. El cociente, considerando que g de x no tienda a 0, también es infinito. Y en realidad si tiende a 0 también, porque me va a quedar determinado. Y aplica regla de signos ahí, por ejemplo, si, Sí. si el álgebra es menos infinito y la función es un número, Exacto. ¿me daría menos infinito? Y sí, supongamos que tengo una... Por ejemplo, tengo una función... a ver. Una repava. F de x es igual a x, ¿no es cierto? G de x es igual a menos 3. Si las multiplico, ¿qué me va a quedar? Menos 3x. ¿Estamos de acuerdo? Multipliqué las dos, menos 3x. Cuando x tienda a infinito positivo, esta función, ¿a dónde va a tender? A menos infinito. Y cuando x tienda a infinito negativo, la función, ¿dónde va a tender? A infinito positivo. Exactamente, justamente cumple el tema de la regla de los signos. Pues la idea es exactamente la misma. Bien, si tengo una función que tiende a infinito y tengo un número real positivo, entonces cuando el límite de la función elevada a ese valor, obviamente va a ser también infinito. Y si tengo una función que tiende a infinito positivo y n es un real negativo, ¿qué va a suceder? La función tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números negativos, ¿se acuerdan que invierten las funciones?
Este sería el caso, supongamos que mi función f de x es igual a 2 elevado a la x. ¿Estamos de acuerdo que esta función tiende a infinito positivo cuando x tiende a infinito? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, supongamos que ahora la función la elevo la voy a elevar a menos 4. ¿Qué va a hacer ese menos con la función? ¿Qué hace el menos con los números? Una potencia Invierte. los invierte. Entonces, ¿qué me va a quedar? Un medio elevado, ¿sí?, a la 4x. Y eso va a hacer que tienda a 0. ¿Me siguieron hasta ahí? Si no lo graficamos. No, repetilo porque me perdí. Dale. Vamos acá. Yo grafiqué primero y hablé de la función y igual a 2, ¿sí?, elevado a la x. Tengo una función que tienda a infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si esa misma función la elevo además a una potencia negativa? Digo, y igual, paréntesis, 2 elevado a la x, y acá afuera además lo elevo a la menos 4. Fíjense qué pasó con la función. La invirtió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las potencias negativas invierten los números. En vez de 2 va a quedar un medio. Un medio elevado a la cuarta. Y un medio a la cuarta, que es 1 sobre 16, a medida que lo multipliquemos por sí mismo, me va a dar un número cada vez más chiquito. Más chiquito, más chiquito, más chiquito, que va a ir tendiendo a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué cambió la forma de la parábola? ¿En qué sentido? Porque es 1 dividido eso, Checho. Por eso se invirtió. No, o vos me estás preguntando qué No, es... yo te estoy preguntando de la forma de la parábola. La parábola Porque- de verde es más abierta que la celeste, que es más cerrada. Porque esta segunda, si yo acá hubiese puesto, mirá, igual un medio elevado a la x, ahí me queda simétrica con la verde. Pero acá tengo un medio a la x, 2 a la x, que es la verde, un medio a la x es la roja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esas dos son simétricas. ¿Por qué? Porque una es la inversa de la otra. Pero ¿qué sucede acá? Yo tengo 2 a la x elevado a la menos 4. En realidad es 1 sobre 16 todo elevado a la x. ¿Sí? 1 sobre 16 todo elevado a la x. Por eso es que queda... ¿Y vos no podés poner, Andrea, ahí un medio elevado a la menos x? ¿Sí? Ah, no. O 2 elevado a la menos x. Es esta. Coincide con la roja. Claro, coincide con la anterior, con la de i. Porque estoy hablando de lo mismo. Claro, tal cual. ¿Mm? Bueno. La otra es distinta, Azul, porque no le estás aplicando la operación, Checho. Le estoy poniendo el menos 4. Es un número... Claro. O sea... No, porque le puse un entero, por eso cambió la Claro. parábola. Eso ya lo tuve claro. Gracias, Santi. Eso hubiese sido equivalente si yo pongo 16 a la x.
¿Ves que la violeta es simétrica con la azul? ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 16. Entonces esta va a ser simétrica con la... Con la con el Claro, 16. claro, claro. ¿Mm? Bueno, volvamos a los ejercicios. Entonces, ¿Cuándo vas a dar la clase de GeoGebra? Que me vuelvo loco cada vez que lo uso. ¿pero qué necesitan de GeoGebra? Díganme, le explicamos, no hay problema, si lo sé, ¿no? Y si no lo buscamos, por supuesto. Claro, hoy por ejemplo vos pusiste ahí las condiciones Sí, y yo estuve investigando y a mí me salía cualquier cosa, pero evidentemente algo mal hago, sí. porque no me ponía, viste, si X es menor que 0, tal cosa. No, lo tenés que poner vos, ¿eh? Ahora igual después lo Sí, miramos. sí, Después lo trataba volvemos a de mirar. ponerlo porque me salió eso que puse yo, porque yo puse sí y Sí, ya me salió eso está bien. y no lo pude hacer. Bien, miremos, ahora después lo miramos. Límite cuando x tiende a infinito del seno de x. ¿Qué les parece? El límite cuando x tiende a infinito del seno de x, ¿cuándo va a ser? El seno va a ser infinito. A ver, ¿tendrá límite? Lo que estoy diciendo es y igual al seno de x. ¿Qué pasará? Cuando se va al infinito, cuando x tiende a infinito, la función no tiene límite, porque sube y baja, oscila permanentemente, es una función que no tiene límite. Y la otra pregunta es, o sea, no es que va a infinito, directamente no tiene límite, no es que crezca indefinidamente, no tiene límite, porque crece, baja, crece, baja, no es que crece permanentemente. Y la otra función que le pedí, igual a 1 dividido x, ¿sí? Por el seno de x. Y fíjense qué pasa con esta función, la verde. ¿A dónde tiende cuando x tiende a infinito? A cero. Cero. Y cuando x tiende a 0, ¿a dónde tiende? A 1. A 1. ¿Sí? Tiene Esta... como valor máximo 1 siempre. Exactamente. Cuando x tiende a Tiene 0 menos 1. es 1. No, ojo, esta no, ¿eh? No, porque si no fuera, no es menos 1. Es Porque si 1. no fuera sido tanto como sube, baja. No es, Es como la ojo, no es la primer función sinusoide. C. No estoy Pero hablando de sí, seno. es 1 positivo. Muy bien. Entonces, cuando x tiende a 0, la función esta tiende a 1. Y cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0. Muy bien. Utilizando eso, esa idea, la idea es que ustedes resuelvan unas que tienen por acá abajo que no sé dónde fueron a parar. ¿Qué las hice? Ah, las borré. Igual eso no está en el aula, profesora. No, ¿Lo va a subir no lo ahora? subí todavía. Y vamos a mirar límites cuando x tiende a infinito de funciones racionales, que son funciones con este formato. No la subí porque lo terminé de rearmar, porque tenía algunas partes y otras partes que las estaba cambiando porque no me gustaban. Consideremos esta función. Fíjense que tienen igual grado. Numerador y denominador tiene igual grado. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando x tienda a infinito? Para eso lo que vamos a hacer es sacar factor común el mayor grado. Como es x al cubo el mayor grado, vamos a sacar factor común x al cubo. ¿Qué pasó? Sacar factor común significa que cada término queda dividido por x al cubo, ¿sí? Eso significa haber sacado factor común. Fíjense que si yo multiplico los términos otra vez, o sea, x al cubo multiplica acá y ahí, los x al cubo del denominador se van a cancelar. Lo mismo me pasa en el numerador, en el denominador de la expresión. Saco factor común el mayor grado,
Eso significa que me va a quedar el denominador con x al cubo. ¿Todo el mundo me entendió lo que pasó acá? No, Sí. yo no. Lo que hago es esto. Piensen ustedes. Supongan que ustedes tienen... Esto lo estoy haciendo término por término. Yo dije Profesora, siempre es el común denominador el mayor. el mayor. Siempre el mayor. Supongan que ustedes tienen la expresión... Pablo, no es común denominador, es factor común. Sí, factor común. No es común denominador. No, factor común, gracias, Tito. 4x, ustedes tienen 4x y yo quiero sacar factor común x al cubo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esto es lo mismo? Esperen, vamos a reescribir. ...4x y yo quiero sacar factor común x al cubo. ¿Estamos de acuerdo que 4x es lo mismo que si yo escribo 4x por x al cubo dividido x al cubo? Es 1 x al cubo dividido x al cubo. Exactamente, en realidad multipliqué por 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En realidad multipliqué por 1, yo Sí, no tengo sí. problema en multiplicar por 1. Esta fue la estrategia que hice en cada uno de los términos. Multipliqué y dividí por x al cubo, multipliqué y dividí por x al cubo, multipliqué y dividí por x al cubo, multipliqué y dividí por x al cubo. ¿Qué pasó? En todos los términos me quedó un x al cubo. Entonces, como en todos los términos me quedó un x al cubo, lo pude sacar como factor común. ¿Qué pasó? Ah, porque x al cubo por x al cubo de 1 se multiplica por el de arriba y te va quedando el mismo número. Claro, exactamente. Ahora sí. Ahora, supongo que saco x al cubo como denominador, ¿sí? ¿Qué me queda? O sea, lo aíslo, digamos. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 4x dividido x al cubo. ¿Sí? Entonces, este de acá lo pude sacar, lo voy a poder sacar como factor común. Bueno, esto es lo que hice en cada uno de los términos. ¿Se entendió la idea? ¿Sí o no? Sí, sí, yo lo entendí. Ahora sí. Bueno, Perfecto. entonces lo que pude hacer es sacar x al cubo en el numerador y en el denominador. ¿Por qué? Porque ahora los puedo cancelar. Este x al cubo lo voy a cancelar con el x al cubo de abajo. ¿Sí? O sea, este se cancela con este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda y opero en cada uno de los términos. X al cubo sobre x al cubo se va, me queda un 3, porque x al cubo dividido x al cubo es 1. X al cuadrado dividido x al cubo me queda 4 sobre x. ¿Se acuerdan que restamos los exponentes porque hay una división? Acá tengo x y abajo x al cubo, o sea que me queda 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo. Y Tengo abajo, una pregunta, profesora. ¿sí? ¿No es x al cubo sobre x al cubo no tendrá que ir en paréntesis? Lo mismo que x al cuadrado sobre x al cubo. No hace falta. Punto. No hace falta. ¿No? No sé en qué caso... Estoy pensando con qué caso estás confundiéndolo, pero... No, porque al tener el 3 adelante, No, porque son factores. Y este 3 solamente multiplica a esto, multiplica el resultado de lo que sería esta expresión, x al cubo sobre x al cubo. Y el 3 está en el porque yo digo, numerador. ¿cómo puedes simplificarlo a 1 si lo tenemos el 3 por delante? No hay problema, porque están multiplicándose. Una Está bien, cosa es si perfecto. tuvieras 3 por y una suma. Ahí sí, y el 3 multiplica el resultado de la suma. Ahí sí o sí tenés que tener paréntesis. Gracias. Bueno, ¿a qué íbamos? Analicemos ahora los límites de cada uno de los términos, ¿sí? En los que quedamos.
Cuando x tiende a infinito del número 3, es 3. ¿Todos de acuerdo? Sí, El límite cuando 4 sobre x tiende al infinito, o sea, crece, crece, crece. 4 dividido un número que crece, 0. ¿Todos de acuerdo? sí, sí. Sí, ahí estamos tomando el límite de cada uno de los... Exactamente. Estoy tomando límites de cada uno de los términos. Entonces, Bien. el primer término se va al 3, el segundo término tiende al 0, el tercer término de acá arriba tiende al 0, el cuarto término también tiende a 0, y en el numerador el 5 tiende al 5, y cada uno de estos otros dos tienden al 0. Entonces, fíjense que el resultado final, ¿qué va a ser? Va a ser igual a 3 quintos. ¿Qué quiere decir? Que esta función, ¿sí?, cuando x tiende a infinito, va a ser 3 quintos. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo con esta estrategia podemos considerar y analizar este tipo de función. Lo que yo les dejo a ustedes es que analicen y piensen qué pasa con estas otras. O sea, ahora cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, o cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y ahí que se divide por el de mayor, se multiplica, se saca factor común igual que, Lo mismo. o sea, en el primero tendríamos que sacar x a la sexta. Prueben con x a la sexta, muy bien. Pruébenlo, sí, con x a la sexta, pruébenlo a ver qué pasa y después analicen todos los términos a ver qué pasa, ¿sí? Y a qué resultado concluyen. Pero Yo creo que el primero daría un número infinito dividido 5, ponele que dé. hacelo. Hacelo. Y después me dicen. Pero 0 dividido 5, es 0. Sí. Lo estoy haciendo con la cabeza. 0. ¿Ahora lo vamos haciendo? No, después lo. Porque quiero ver asíntotas. Bueno, háganlo después. Dale, se van a dar cuenta enseguida porque aparte es intuitivo, ¿sí? Obviamente que la función que crece más rápido es la que arrastra. Bueno, la idea es que resuelvan, analicen todos estos límites. Son muy parecidos todos, ¿sí? Algunos que ya después ni siquiera hacen los cálculos, los miran, que es tanto. Bueno. Ahí la raíz cuadrada, ¿cómo se resuelve? ¿Y qué te parece? ¿A dónde tiende cuando x tiende a infinito? ¿A dónde tiende la raíz cuadrada? A infinito. Y sí, no hay mucha vuelta que dar. ¿Sí? Y acá en este otro caso, se me torció la x tendiendo. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre raíz de x, ¿a dónde tenderá? A 0. A 0, obviamente. Un número dividido un valor que tiende a infinito y tiende a 0. Bien, y este tercero, x tiende a 0, 1 sobre x al cuadrado, ¿a cuánto tiende? A infinito. Exactamente. Muy bien. Bueno, los otros, piénsenlos sobre la misma idea. Muy bien, vamos a la idea de asíntotas, ¿sí? Y se plantea acá un análisis de dos funciones. ¿Qué pasa? Son, bueno, supuestamente dos especies que se tienen y para medir el crecimiento se mide contando el número de bichitos que hay por centímetro cuadrado. En la especie A, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? A medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con la cantidad de individuos que se cuentan? Aumenta. Aumenta, pero aumenta indefinidamente. No. ¿Qué pasa? ¿A qué valor o se estanca la cantidad?
Se aproxima a 100. Se aproxima a 100. Quiere decir que crece, 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 pero en un momento dado, Ahora va a tocar 100. exactamente. Si ustedes piensan, consideramos una función que mide la altura nuestra, ¿sí? En el tiempo. Nosotros nacemos, medimos aproximadamente 50 centímetros, empezamos a crecer muy rápido, ¿sí? Crecemos, cuando somos adolescentes pegamos unos saltos bárbaros, y en un momento dado, ¿qué pasa con la altura? Te estancás, te quedas ahí. Exactamente. No creces más. No creces más. O sea que nuestra altura aumenta, aumenta, aumenta. Sería un caso similar a este, ¿sí? Solo que en vez de 100 es otro número. Nuestra altura crece, 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 crece y se estanca. De ahí en más se mantiene estable, ¿sí? Después con el tiempo, bueno, empieza a ir para el otro lado. Aumenta el diámetro. Hola, chicas. Aumenta el diámetro, sí. Bueno. Y sí, con el tiempo aumenta el diámetro y empezamos a achicarlo. Y la otra especie crece, 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 crece y después empieza a decrecer, ¿sí? Y con el tiempo, ¿a dónde tiende? A 0. A cero, ¿sí? Bueno, esta idea de funciones que cuando x crece o x tiende a un valor, la función se aproxima a una recta. Lo interesante de esto es que muchas veces una función que tiene formatos muy complejos y resulta que uno la analiza para valores muy grandes de x, que son los valores que por ahí a uno le interesa, y se da cuenta que en realidad la función tiene un comportamiento muy parecido a una recta. Y eso es lo interesante. Es decir, a mí esta especie que tenía una función que podía ser bastante compleja, resulta que con el pasar del tiempo me olvido de una función que va a ser bastante retorcida para pensar que la función es igual a 100. ¿Por qué? Porque sé que a partir de cierto tiempo la función ya se parece mucho a esa recta. Y lo mismo esto otro. O sea que es interesante el tema de las asíntotas porque me permite analizar el comportamiento y me permite aproximar las funciones a rectas. Y siempre es más fácil analizar una recta que una función. Bien, fíjense que en este caso las funciones se acercan a rectas horizontales. Decimos que son asíntotas horizontales. ¿Y cómo las encontramos? Decimos que una función f de x, se fue para cualquier lado. Una asíntota horizontal es la recta y igual a de una función f de x si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a. Fíjense en el ejercicio que hicimos por acá, que habíamos visto que cuando x tiende a infinito, la función tiende a 3/5. O sea que 3/5 es la recta, es la asíntota horizontal de esta función. Estamos de acuerdo que esta función, cuando hablamos eso, fíjense que es bastante fea. Sin embargo, sé que para valores grandes de x, esta función la puedo aproximar a y igual a 3/5. Ya no necesito estar trabajando con una expresión tan compleja, sino que ya sé que es muy parecida a 3/5. 3/5 sería A. Claro, exactamente. De todas maneras, nunca la tocaría, nunca tocaría el 3/5. No. Se aproxima. Pero como en matemática podemos hablar de aproximarse infinitamente, ¿sí? Me acerco todo lo que quiera, entonces no es incoherente pensarlo. Bien. ¿Te acordás, Pablo, de Marcio Sánchez que decía, pero en algún lado la toca en la facultad? ¿Te acordás, Pablito? Eso es como la idea de la paradoja de Zenón, que si yo quiero recorrer distancias recorriendo siempre la mitad de la distancia que me falta, nunca llego a destino. O sea, son conceptos matemáticos, porque puede en la cabeza nuestra, físicamente es ridículo, pero en matemáticas sí lo puedo pensar. Siempre trazo la mitad de lo que me falta y nunca llego a destino. Esa es la idea, me acerco infinitamente sin tocarlo. Bueno,
Este gráfico representa el aumento producido por una lupa, que es el cociente entre el tamaño del objeto observado y el tamaño real. ¿Sí? No tengo la fórmula, no la puse. O sea, yo miro un objeto, ¿sí? Y tiene un objeto, el objeto tiene un tamaño real, pero también puedo medir el tamaño que yo observo. Si yo hago el cociente, tengo una función bastante semejante a esto. Analicemos qué pasa cuando me acerco al 5. Fijémonos que a medida que yo me acerco, ¿sí? Analizar el gráfico, ¿qué sucede si la distancia entre el objeto y la lupa es un número muy próximo a 5, pero menor que él? Fíjense que a medida que me acerco, ¿sí?, a una distancia de 5, el valor, la medida del objeto observado crece indefinidamente. Y al revés, si yo me acerco al 5 con valores más grandes, ¿sí? O sea, yo tengo el objeto, tengo la lupa a más de 5 centímetros y me empiezo a acercar al 5, ¿qué pasa con el objeto? El objeto crece, pero se invierte, por eso tiende a menos infinito. En cambio, si yo la lupa a menos de 5 unidades y me voy acercando al 5, el objeto crece indefinidamente. Lo que pasa es que tanto para un lado o para el otro, lo que estoy observando es que la función tiende a infinito cuando la distancia se acerca al 5, cuando la x se acerca al 5. Y a esto es lo que le llamamos asíntota vertical. Son estas rectas verticales que la función hace que vayan al infinito. Por ejemplo, la función 1 igual a x menos 1, ustedes me dijeron, el 1 es una recta vertical. Entonces la recta x igual a A es asíntota vertical de una función f de x si el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a infinito. Bueno, esto es una síntesis y la idea es que para cada una de estas busquen las asíntotas horizontales y verticales. Acá hay algunas trampas, ¿sí? Porque en estas tienen las funciones, ¿cómo se llama?, de Bhaskara, tienen cuadráticas, así que tendrían que encontrar las raíces a ver qué pasa. Si tienen raíces reales, van a aparecer asíntotas. Si puedo hacer una pregunta, ahí me van a dar 2A o 2B. Exactamente, puede haber más de una asíntota vertical. Exactamente. Esas son todas verticales. Cuando vos te acercas a un valor que haga 0 el denominador, te va a aparecer una asíntota vertical. Sí. Fíjate que las asíntotas verticales en donde aparece, cuando algo hace 0 el denominador. Piensen en la función tangente, que no la puse acá. Cuando yo tengo la función tangente, ¿se acuerdan cómo es la función tangente? Si la Seno sobre coseno. Bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando el coseno se acerca a pi sobre 2 o a 90? Es 0. Exactamente. Entonces me queda dividido por 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aparece? Esperen que vamos a cambiar la graduación de los ejes, eje horizontal, eje X, unidad de medida, pi. ¿Qué pasa acá? Aparecen las asíntotas verticales. ¿Dónde están las asíntotas verticales? Pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi y así sucesivamente, en un sentido y en otro. Estas son las asíntotas verticales, ¿por qué?
Porque la tangente de x, ¿quién es? Seno sobre coseno. Y cuando el coseno se aproxima a pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi, se aproxima al 0. Entonces me está apareciendo una división por 0. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno, en estos casos lo que tienen que ¿Te puedo buscar... hacer una pregunta ahí del segundo ejercicio que estaba ahí? ¿Este? También tenemos que dividir y multiplicar por x sobre x al cuadrado, como hicimos en el ejercicio anterior. Lo que acá tenés que hacer es, primero, ¿qué te parece? Cuando x tienda a infinito, ¿a dónde tenderá esta función? Bueno, hacer análisis y fíjate, y ahí te va a dar si tiene asíntota horizontal. Y después analizar qué número hace 0 el denominador. ¿Qué número hace 0 el denominador? 3. ¿El 3? Sí, menos 3. El menos 3. Entonces me fijo cuando me acerco al menos 3, a dónde conduce este límite. Y bueno, y de ahí lo analizo. Si tiene asíntota horizontal, vertical y horizontal. ¿Mm? En todos los casos lo que tienen que hacer es el análisis de la asíntota vertical y horizontal. Voy a poner un ejemplo, ahora puse más abajo, sí, lo puse acá abajo. Bueno, y ahora analicemos esta función, 2x cuadrado sobre x menos 5. Fíjense que en el 5 tiene una asíntota vertical, seguro. ¿Mm? Pero, si yo analizo el límite de x tendiendo a infinito, fíjense que el numerador tiende a infinito mucho más rápido que el denominador. ¿Estamos de acuerdo? O sea que cuando x tiende a infinito, seguro que esta función se va al infinito. O sea que no va a tender asíntotas horizontales. De hecho, fíjense qué pasa. X crece tanto en un sentido como en el otro. Entonces, esta función seguro que no tiene asíntotas horizontales. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito. La otra asíntota que debería ver es la vertical, analizando si hay un valor que haga que la función, que el denominador se haga 0. Sí, en el 5. De hecho, cuando x tienda a 5, se va a ir al infinito. O sea que tiene una asíntota vertical. Pero vamos a ver que hay otro tipo de asíntotas que son las asíntotas oblicuas. Miremos esto, la recta oblicua a la cual se acerca la función y igual a mx más b es asíntota oblicua si sucede esto. El límite cuando tiende a infinito de la función menos la asíntota, la fórmula de la x, tiende a 0. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la función y la fórmula de la recta se están aproximando lo más posible. Se acercan, se acercan, se acercan y se aproximan cada vez más. Vamos a probarlo con este caso. Acá les estoy diciendo cuál es la asíntota, ¿sí? Y vamos a verificarlo. Vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Si lo pegamos, esto para poder resolverlo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar por x menos 5. Y ahora me va a quedar a ver si están de acuerdo que queda la expresión de esta forma. Así que así no la escribo paso por paso. ¿Están de acuerdo que quedaría así? Sí, porque simplificó el menos 5 con el x menos 5 Sí. con el x menos 5. X menos 5 dividido x menos 5, 1 por 2x cuadrado, 2x cuadrado, menos x menos 5 dividido 1, x menos 5 por 2x más 10, 2x más 10 por x menos 5. Bien, hagamos cuentas, ¿sí?
Vamos a empezar a hacer las cuentas acá, si van quedando las cuentas hechas. Menos 2x por x, 2x cuadrado. Con este menos me va a quedar, a ver si me siguen, Menos 2x cuadrado, porque sí, pero quiero sacar el... Quería sacar el... Bueno, le voy a poner los paréntesis así, porque no me deja sacarlo. 2x por menos 5, 10x. Menos por menos, más. Entonces me va a quedar 10x. ¿De acuerdo? sí. No me deja sacar los paréntesis. Me quiero borrar todo y no quiero. Vamos a ver acá. 10 por x, 10x. 10x. Porque va a ser positivo con este menos, me va a quedar menos 10x más por menos, 10 por 5, 50, con este menos va a quedar más 50. ¿Estamos de acuerdo? Bien, fijémonos, estos dos, ¿estamos de acuerdo? El 10 menos 10. Estos dos, bueno, estos dos primeros se cancelan. Se queda 50 sobre x menos 5. Muy bien, me queda entonces 50, ¿sí? Perdón, ¿no es menos 50? A ver, veamos. Más por menos, menos. Con este menos de acá, me quedó positivo. Ah, listo. ¿Sí? Corríjame, por favor, porque de repente No, se está me... bien, eso está bien. 50 sobre x menos 5. 50 sobre infinito da tiende a 0. Exactamente. Este es igual a 0. ¿Sí? Es decir, lo que verificamos es que la función esta se acerca a esta recta. Quiere decir que esta recta, 2x más 10, es la asíntota. Eso es lo que quería verificar. Bien, pero ahora el tema es, bueno, acá nos dijeron cuál es la asíntota, el tema es cómo la encontramos. ¿Sí? Para encontrar vamos a analizar, sabemos que el límite de f de x menos la expresión de la recta me va a dar 0. Si ese límite lo divido por un número que tiende a infinito, va a seguir siendo 0. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Bueno, voy a aplicar distributiva de la x y con el menos. Entonces, ¿qué me va a quedar? El límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, m por x sobre x, o sea, m, b sobre x. Distribuyo los límites. ¿Y qué va a pasar? El límite cuando x tiende a infinito de b sobre x, esto es 0. El límite cuando x tiende a infinito de m es m. Y esta expresión me queda así. Entonces, ¿qué me va a quedar? El límite cuando x tiende a No se escucha, se escuchan golpes. Bien, el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x menos m. ¿Hasta acá me siguen? ¿O repito? Perfecto. Esta m. ¿Puedo repetir? Bien. Fíjense que yo lo que hice es distribuir los límites. Límites en cada término. El primer término que tenía, f de x sobre x, entonces me quedó el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, menos el límite cuando x tiende a infinito de m, es este, y el límite cuando x tiende a infinito de b sobre x, distribuí. Analicemos cada límite. El primero es la misma expresión, no puedo decir nada. Después tengo un límite de una constante. El límite cuando x tiende a infinito de una constante es la misma constante.
Y en este caso es el límite cuando x tiende a infinito de un valor constante dividido x. Un número dividido x y x tiende a infinito quiere decir que esta expresión seguro tiende a 0. ¿En eso estamos de acuerdo? Que este se va a ir al... Este va a tender a 0. Entonces se va, lo descarto. ¿Y qué me queda? Me queda esta expresión. Bien, si esta expresión, el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x menos m es igual a 0, la m que está restando pasa sumando y quiere decir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x es igual a m. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que puedo encontrar la pendiente. ¿Y cómo hago para encontrar la pendiente? Calculo el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De la función dividido x. Yo no sé por qué me corre las cosas. Bueno, ahora después vamos a hacer un ejemplo concreto. Ahora hallemos la ordenada b. Volvamos a lo mismo. El límite cuando x tiende a infinito de la función menos la expresión de la asíntota. Bueno, aplico el menos con el paréntesis y sabemos que me va a dar 0. ¿Qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto, fíjense acá, el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x menos m es igual a 0. Quiere decir que si la x se la aplico acá, ¿sí? O sea, en este caso, vuelvo a multiplicar por x, ¿qué me va a quedar? Esta expresión, ¿sí? Quiere decir que f de x menos m de x, el límite de esta expresión tiene que ser 0. Por lo tanto, ¿sí? El límite de esta expresión, que es 0, esto, menos el límite de b, es igual a 0. Esperen que me estoy trastocando yo. Tenemos esta expresión, límite de f de x menos m de x menos b igual a 0. Distribuimos los límites. ¿Qué me dice? Límite de f de x menos m de x menos el límite cuando x tiende a infinito de b es igual a 0. El límite cuando x tiende a infinito de b, ¿cuánto es? Es b. Lo puedo pasar del otro lado con el mismo criterio, entonces ¿qué me queda? Que el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de x es igual al valor de b. Ahora que hice un hermoso merengue, vamos a hacer un caso concreto para que quede más claro. Vamos a ver, analizar las asíntotas de... Hasta el jueves. No. Un segundito más, un minutito más. Vamos con un caso concreto y el trabalenguas se Ya no sé ni cómo me llamo ya. No, yo tampoco, no importa. No importa. Vamos a ver. Tenemos esta expresión, ¿no es cierto? Calculo las asíntotas horizontales. Asíntota horizontal, ¿qué hago? X tendiendo a infinito. ¿Estamos de acuerdo que el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión es infinito? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque la de arriba crece más rápido que la de abajo. La función de arriba tiene mayor grado que el de abajo. Seguro que es infinito. ¿Sí? ¿Eso se da cuenta porque está al cuadrado? Claro. Este Siempre tiene grado cuando está al cuadrado es cuando la primera es la que va a dominar. La Claro. que tiende más rápido, mejor dicho. Siempre si el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, el de arriba crece más rápido, arrastra el de abajo. Te hago Sí. una pregunta, si fuera al revés, tiende a menos infinito. No. ¿A dónde tendería? A 0. A 0, A cero. exactamente. Tendería a menos infinito, por ejemplo, si acá hubiera un menos delante. No dentro de la potencia, sino afuera de la potencia, menos lo haría tender a menos infinito. ¿Qué les parece? En el 5, ¿qué va a suceder? Perdón, eso del numerador estamos hablando. Es lo que hablábamos hoy, lo que yo pregunté hoy, que por ahí no pregunté bien. A ver. Pero si era en el denominador, era tendiente a 0, esa era la consulta que yo hice. ¿Y qué pasaba cuando era el numerador? No entiendo la pregunta. A ver, vamos a una...
Creo que te entendí, pero si el numerador tiende a 0, 0 dividido un número es igual a 0, Santiago. Decime un ejemplo. Por eso, si el numerador tiende a 0, Sí. la asíntota es horizontal. Y si el No, denominador tiende no. a 0, La es vertical. No, la asíntota es horizontal cuando el límite de la función es un número. Cuando x tiende a infinito y el límite de la función es igual a un número cualquiera. Si x tiende a infinito de la función es igual a l, quiere decir que tenés asíntota horizontal. Ahí tenés horizontal. Ok, o sea que si el numerador nos da 0, nos va a dar 0. Puede darte 0, podría ser 0. El 0 es una de las posibilidades. ¿Sí? Ok, ahora sí. ¿Mm? Por eso le decía, por ejemplo, límite de la función 1/2 a la x, cuando x tiende a infinito, esto va a tender al 0. Y tiene asíntota horizontal 0. ¿De acuerdo? Entonces, acá Sí, te, sí. eso, a eso, pero bueno, todo está dependiendo. Si, por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, esta, x menos 3 sobre x más 2, ¿sí? Esto está tendiendo al 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma variabilidad. Pensá en valores muy grandes de x, cuando x tome valores muy grandes, que a x le saques 3 o que a x le sume 2, no afecta en lo más mínimo. Esta expresión tiende al x y este también tiende al x sobre x es 1. Es dominante. Ahora, si acá tuvieras un cuadrado, para valores grandes de x, la expresión de acá arriba crece mucho más rápido que la expresión de acá abajo. ¿Sí? Entonces eso es lo que te hace ver que cuando x tiende a infinito, todo esto está tendiendo a infinito. Y al revés, si la expresión es así, el denominador tiene mayor potencia, el denominador crece más rápido que el numerador. Por lo tanto, va a tender a 0, porque lo estoy dividiendo por un número más grande. Acuérdense que yo estoy hablando de que x tiende a infinito. A mí no me preocupa qué pasa cuando x valga 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000. Porque estoy hablando de x tendiendo a infinito. Entonces, inmediatamente hay un arrastre muy grande. Un número muy grande elevado al cubo es muchísimo más grande que ese número elevado al cuadrado. Entonces seguro que se está tendiendo, en ese caso, acá estaría tendiendo al 0. ¿Sí? ¿Más o menos esa era la idea? Sí, ahora quedó más claro. Gracias. Bien. Acá el tema era la asíntota oblicua. Vamos a hacer un ejemplo con la asíntota oblicua. La asíntota vertical es poniendo el denominador en 0. Claro, a donde el denominador se hace 0, por eso en x igual a 5 tienen una asíntota vertical. Vamos a analizar la asíntota oblicua y ¿qué tendremos que hacer? Dividir toda esta expresión por x. ¿Saben por qué empezó a hacer este juego? Voy a revisar qué es lo que pasa. No, queda mal. Lo voy a hacer con el otro, con este. El ejercicio, por favor, díctenmelo, era el límite x tiende a infinito y tenía x cuadrado. No lo sabemos, profe. no lo mandó usted todavía. Perdón, x cuadrado más 4 sobre x menos 5.
x cuadrado más 4 sobre x menos 5. Lo voy a dividir por x, porque lo que estoy buscando es el valor de m. ¿Qué me queda? El límite cuando x tienda a infinito, ¿de quién? X cuadrado más 4 sobre x menos 5 por x. ¿Qué me va a dar? El límite cuando x tienda a infinito, ¿de quién? X cuadrado más 4 sobre x cuadrado menos 5x. Bien, esa raya no sé. ¿Qué les parece? Esta función, ¿a dónde está tendiendo? ¿A qué número? X cuadrado más 4 sobre x cuadrado más menos 5x. ¿Lo resuelvo todo el límite o se dan cuenta dónde tiende? ¿Tendrá más equilibrio? Tiende a 1, muy bien. ¿Por qué? Saco factor común x cuadrado. Fíjense que x cuadrado es el mayor exponente en el numerador. Entonces, ¿qué me va a quedar si saco factor común x cuadrado? Me va a quedar 1, porque saqué el factor común, más 4 sobre x cuadrado. Y en el denominador, con el mismo razonamiento, saco x cuadrado. ¿Qué me va a quedar? Del primer término me queda el 1 menos 5x sobre x cuadrado. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Vamos a cancelar cosas y analizarlas. Este se va con esta. Este se cancela con ese. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bien. Esta expresión, cuando x tiende a infinito, tiende a 0. Esta expresión también se va al 0. O sea que te queda 1 sobre 1. Siempre hablando de x tendiendo a infinito. Resultado de este límite, entonces, es 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos para calcular la oblicua es que el límite de toda esta expresión por lo que habíamos visto, es igual a 1. Bien, lo que me dio esto entonces es la medida, o el valor de la pendiente de la recta asíntota. Yo sé que mi asíntota, Ese es el valor de m. exactamente, es 1 por x más b. ¿Quién me falta encontrar el valor de b? ¿Y quién me dijo que es el valor de b? El valor de b va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx, o sea, x cuadrado más 4, la función, sobre x menos 5 menos m por x. Bueno, hagamos la cuenta. ¿Qué me va a quedar? El límite x cuadrado ¿No más, era x cuadrado menos 5 abajo? acá. No, Pero x cuadrado, pusiste x. no en el numerador.
A ver, miren. Abajo no era para que te dé 1/1. No. Ahí es cuando Ah. ¿cómo se llama? Lo dividí por X. Acá, en el anterior. Está ¿Te bien, acordás que lo dividía perdóname, por perdóname. eso es que apareció la X cuadrada? Bien. Común denominador, entonces X menos 5, X menos 5 dividido X menos 5, 1 por X cuadrado más 4, X cuadrado más 4, menos X menos 5 dividido 1, X menos 5 por una X, me va a quedar X por X menos 5. ¿Qué va a pasar esto? Va a pasar, tengo que hacer las cuentas, que me va a quedar menos X cuadrado más 5X. Las X cuadradas se van a cancelar con las X cuadradas, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Sí? ¿Puedo omitirlo? ¿Sigo más rápido? Sí. Entonces me va a quedar directamente, las X cuadrados se cancelan con las X cuadrados, me va a quedar 4 menos 5, me va a quedar 9, y en el denominador me va a quedar X menos 5. ¿Qué les parece? Cuando X tiende a infinito. Profe, ahí no sería 5X. Tenés Para mí es 5X, sí. Perdón, Claro. me tragué. Gracias. Perdón. 4 más 5X. ¿Qué les parece? Cuando X tienda a infinito, ¿a dónde tiende esta expresión? Fíjense que la mayor potencia de la X es 1. 1 y 1. ¿De acuerdo? Los dos tienen potencia 1. Si saco como un Sí, denominador... pero la de arriba está multiplicada por 5. Claro, entonces el de arriba, haciendo el mismo razonamiento que veníamos haciendo antes, sacar como un denominador con la X con mayor exponente, etcétera, etcétera, me va a quedar 5 sobre 1. ¿Todos de acuerdo que el límite cuando X tiende a infinito va a ser 5? Si no, lo No hago. lo saqué. No, fíjense. ¿Por qué? Porque estaba multiplicando por X. Claro, vos tenés Ah. 5X más 4 sobre X menos 1. Si saco factor común X, que me va a quedar X 5 más 4X, y en el denominador X menos 1 no, X menos 5 era, ¿no? Sí, menos 5 creo que era. X, y me va a quedar 1 menos 5 sobre X, haciendo todo el mismo razonamiento de antes. Las X se van, este se va con este tiende a 0, este tiende a 0, o sea que toda la expresión tiende a 5 sobre 1. 5 sería 5. Exactamente. ¿Qué obtuve acá? Obtuve el valor de B. O sea que la asíntota oblicua es igual 1 por X más 5. Listo. Bien. Esto lo voy a tener que reformular. Tengo un tema acá con el editor de ecuaciones que no sé por qué en esta página empezó a recortar y hacer esto. Y no puedo encontrar cómo agrandarlo. Yo no le encuentro la vuelta. Acá lo pude escribir bien. Pero bueno, por eso es que no lo hice hoy. Me quedó esto sin hacer. Esperaba poder hacerlo bien y me quedó horrible. Bueno, la idea es que encuentren
las asíntotas, entonces en todos estos ejercicios, bueno, y resuelvan esto. Cuando lo subas vas a poner ahí el ejemplo de